No, Me doctora. dice, el que quiere responder, me dice su No, apellido y me dice no. No, Porque no tiene brillante. No brilla. ¿Y a quiénes fueron? Dos personas. Guarguachi. Polán. ¿Y qué más? ¿Por qué? Guarguachi Zamora. Polán. ¿Y qué más? Guarguachi Zamora, ¿Por qué, doctora. doctora? Guarguachi y Colque. Polque. Muy bien. Muy bien, ellos me dicen no brilla. No brilla porque no hay vasos. No hay vasos brillantes. Lo que está brillando es la sangre. La sangre en tomografía, cuando no tiene contraste, va a brillar. Incluso podemos medir las unidades Hanfield, los UH. Pongo mi ROI acá en esta lesión blanca del lado izquierdo, pongo el ROI y voy a medir las unidades Hanfield. Y si estas unidades Hanfield están por encima de 60 OH, yo confirmo de que eso es sangre. Pero si yo me voy a estas imágenes puntiformes, que están al nivel del ventrículo, acá en esta imagen derecha, voy a medir las unidades Hanfield y esto me va a dar calcio, son calcificaciones intraventriculares. En cambio, lo que está con flechitas rojitas en la parte de la derecha, ya eso no es calcio, eso es sangre intraventricular, que es extraaxial. Acuérdense bien de lo que es intra y lo que es extra, ¿ya? Eso es parte de la teoría. Por ejemplo, aquí, ¿tienen contraste esas tomografías? No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora. No tiene. ¿Quiénes fueron los que dijeron no? Guarguachi. Morales, profesora. Sarabia, profesora. Morales, Sarabia. profesora. Fue lo segundo. Rillo, doctora. Morales. Sarabia y Morales. Ya, muy bien. Rillo. Rodríguez también. No tiene contraste, porque mire, de cierto, brilla, pero tiene la forma incluso del polígono, ¿no? O del polígono de Willis, ¿no? Parece un polígono de Willis, pero no tiene contraste. Esto está yendo por debajo de las subarachnoideas. Entonces, esto es una hemorragia subarachnoidea incluso en las cisternas perimesencefálicas y los surcos temporales, ¿no? Por ejemplo, aquí, un surco temporal y un surco temporal acá. En cambio, esto de acá, si yo pongo mis unidades Hanfield aquí, voy a medir calcio. Entonces es una calcificación a nivel de la hoz del cerebro, que es extraaxial, o sea, fuera del cerebro. Aquí, yo veo que esto no tiene contraste. Acuérdense que todo TEC se evalúa sin contraste, luego de la evaluación neurológica que hacemos en la emergencia. También tiene sus indicaciones cuándo voy a pedir con contraste, que vamos a ver más adelante. Y vemos aquí, siempre comparen, la derecha con la izquierda se deben de ser bien parecidas. Tracen una línea media en el centro del cerebro y evalúen tanto la derecha como la izquierda. Todo el lado derecho hay un borramiento de los surcos. Por ejemplo, acá vemos un surco, otro surco y otro surco. Y acá no hay surco. Entonces, acá afino mi ojo y veo acá una imagen hipodensa en forma de media luna. Y confirmo que esto es un hematoma subdural. Más adelante vamos a ver cuándo es crónico y cuándo es agudo. Por ejemplo, aquí, igual veo esta imagen de este cerebro sin contraste y veo unas imágenes hipodensas acá en el lado izquierdo, acá a nivel frontal derecho, y esto está relacionado con edema en relación a focos de contusión, edema cerebral. En el edema cerebral a veces puede ser un edema cerebral difuso, donde hay un borramiento de casi todos los surcos y fisuras del cerebro. No se ve nada, que vamos a ver más adelante esto. ¿Y en cuánto usamos la radiografía? ¿En qué momento uso yo radiografía? A ver, alguien que pueda responderme. Para ver estructuras. Para descartar fracturas, doctora. Sí, pero ¿en quién? Trauma, ¿cierto? ¿En quién? ¿En quién? Los pacientes que han tenido algún trauma, algún accidente. Accidente de tránsito, Morales. traumas. Autismo en Morán dijo niños, muy bien. Morán. Morales. Mira, Morales. Morales. Medrano.
Morales Medrano. Cierto, es solo en niños. Cuando yo pido y sospecho una radiografía de cráneo, es generalmente en los niños. Pero, ¿y por qué no inicialmente, en qué momento voy a pedir yo una radiografía de cráneo y en qué momento habíamos dicho de pedir una tomografía, ¿cierto? Cuando es un TEC moderado. Pero ¿y la radiografía? ¿En qué momento lo pido? ¿O cómo tiene que ser mi paciente para yo pedir una radiografía de cráneo? Y yo sospechar de que tiene una fractura, porque acuérdense que todo el que se cae y se golpea no le vamos a pedir una radiografía. ¿En quiénes voy a sospechar o cómo es que va a venir ese paciente para yo pensar en que tiene una fractura? ¿El paciente está inconsciente? Por la pérdida de conciencia. No, sería no, escala de Glasgow. O alteración no de la necesitaría pérdida signos de de... conciencia. Cuando se sospecha de una lesión de cabeza, Paciente consciente con un traumatismo craneal. presencia de hematomas. Si hay otorragia, puede quizás haber hematomas, pero ¿cuál es la forma en que va a venir ese paciente? Es Descompensado. síntoma. Pérdida de Puede conciencia. venir planchado, Puede tener ojos de mapache. Letárgico. Reportación o Con descalibración. ojos, ¿no? Ojo de Puede mapache. ser letárgico. O alguna deformidad. Doctora, ¿Por qué dijo ojos de mapache? podría venir confuso. Y si no, de Batley. si hay hipertensión endocraniana, quizás. Sin neurotrecé. Signo de Batley, doctora. Ya lo dije. ¿Cuál es tu apellido del mapache? Aquí me dijo ojos de mapache. Barzola, doctora. Barzola. Sí. Doctora, Reina. Alas. Y Batley también. El paciente que me viene, apaga su micrófono, el paciente que me viene vomitando, con náuseas, con vómitos, especialmente esos niños chiquitos, ¿no? Que vienen arrojando, y están medios así idos, eso se le pide radiografía de cráneo. Porque el adulto, cuando viene tequeado, está planchado. Ahí tienes que hacer tu escala de Glasgow y tienes que evaluar, ¿pido una rayos X o pido una tomografía? Si es leve, le pido rayos X. Pero si es escala de Glasgow baja, ya ahí pido una tomografía. En niños, por favor, no piden inicialmente una tomografía, salvo que su escala de Glasgow sea muy baja. Los niñitos se caen a cada rato, que se caen de la cama, se caen de la escalera. Algunos van a venir medios soñolientos, así, medios, no tienen náusea, no tienen vómitos. Entonces, a ese no se le pide tomografía. Le pueden pedir, bueno, para calmar a los padres, si es que está muy soñoliento y está no es tan normal como es un niño activo, ¿no? A ese puede ser ya una radiografía de cráneo, que la dosis es bajísima. Pero la tomografía, por favor, en niños no la pidan, no está indicada. Por ejemplo, aquí este niño tiene una gran fractura a nivel parietal, una fractura lineal, y incluso si esto está afectada a la parte de las mastoides, su compañera por ahí me dijo, ojos de mapache, ¿no? Cuando ustedes vean esos ojos de mapache y vean otorragia, ya piensen en una fractura de base de cráneo. Acá igual, esto ya es evidente, es un trauma, realmente una fractura desplazada a nivel posterior del cráneo. Entonces, la primera exploración en un TEC moderado y severo nunca se olvida, tomografía. Mejor el detectar la hemorragia precoz y sin contraste, porque es accesible y la mayoría de los hospitales lo tienen. Pero, ¿cuándo voy a pedir la resonancia? Cuando hay una discordancia clínica radiológica. Paciente que llega por un ACV isquémico, por ejemplo, llega a la emergencia, llega con un déficit motor, le hacemos la tomografía y en la tomografía no hay nada, no se ve nada, y ahí pasa continuamente. A esos donde hay una discordancia, clínicamente mi paciente está mal y en mi tomografía no hay nada, a esos podría yo pedir una resonancia magnética. O si mi evaluación o mi evolución es tórpida, pues yo quiero evaluar obviamente las secuelas. Entonces, ¿qué valora mejor la resonancia? Hematomas pequeñitos. En la tomografía ¿me puede escapar? Sí, se me puede escapar. Lesiones del tallo, del cuerpo calloso, lesiones no hemorrágicas,
y en la exploración, bueno, lo más prolongada, ¿no? Porque dura entre 20 a 30 minutos la resonancia. Entonces ya empezamos con las hematomas subdurales. ¿Qué es una hematoma subdural? Es que encuentra sangre ¿entre quién? Entre la dura y la aracnoides. Muchas veces este hematoma subdural no tiene relación con las fracturas. Tiene una forma de semiluna, cruza la sutura, pero no las inserciones durales, que las vamos a ver en la tomografía, y la tomografía en la fase aguda lo vamos a ver como una colección de alta densidad. El UH por encima, la unidad de Hanfield por encima de 60. Y como había dicho anteriormente, la resonancia magnética detecta hematomas pequeñitos, hematomas puntiformes, o sea, lesiones axonales difusas. Vemos aquí, ahí está mi hueso en blanco, la dura en amarillo, y entre los dos vemos una imagen roja, y este es un hematoma de tipo subdural, cóncavo en forma de media luna en su margen interna. O sea, aquí, ¿no? Vemos esta imagen de semiluna. En este caso está desplazada la línea media y hay un borramiento de tanto de surcos como de fisuras. Vemos estas imágenes, esto no tiene contraste, esto es sangre. Le ponemos la unidad de Hanfield y tienen que ser mayores de 60. Hay desplazamiento de la línea media, miren cómo se borran todo, las fisuras. Acá, por ejemplo, lo que les decía. ¿Cómo sé yo que es un hematoma subdural agudo o crónico? Por esto. ¿O cómo sé que está resangrando? Comparo la derecha, comparo con la izquierda y acá veo dos densidades. Acá hay una hipodensidad y acá veo una hiperdensidad. Esto es un hematoma subdural de tipo crónico. Y este de acá es un resangrado, o sea, es un agudo o un crónico con resangrado. Entonces hay que medir y hay que ver las unidades Hanfield. Igual acá, ¿no? Veo dos densidades, una blanca y una antigua, ¿no? Paciente que tiene días ya en la emergencia, vemos, mira cómo se desplaza la línea media y se va todo hacia el lado contralateral. Hay incluso puede haber una herniación a este nivel. Acá veo un hematoma en partes blandas a nivel frontal y veo acá, a veces los hematomas son finitos, van a haber una línea pequeñita, tienen que ver bien todos los planos y todos los cortes en tomografía para poder evaluar este tipo de hematomas, porque a veces se escapan, son tan pequeñitos y tan laminares, y dicen, no, está normal, y realmente si el paciente está con sintomatología. Vemos aquí, comparamos la derecha con la izquierda y vemos efectivamente que acá está el hematoma, miren. Todo esto es el hematoma, una imagen hipodensa. ¿No? Comparen siempre la derecha con la izquierda. Acá en este caso está en el lado derecho. Esto, por ejemplo, será con tendencia a la cronicidad y esto es más agudo, porque es blanco, brillante, sangre activa. Ese de acá no me ha abierto. Bueno, voy a tratar de cambiarlo, pero era un hematoma subdural. Y pasamos ahora al hematoma epidural. ¿En quiénes voy a encontrar hematoma epidural? Más en niños que en adultos, de origen venoso, y tiene el epidural la forma de tipo lente o biconvexo. No cruza la sutura a diferencia del subdural, y si hay inserción en la dura. En la tomografía lo voy a ver hiperdenso, heterogéneo en la forma precoz y se vuelve homogéneo en pocas horas. Un alto porcentaje se asocia a fractura de cráneo, lo que no era en el hematoma subdural. Frecuentemente va a provocar herniaciones. Y vamos a ver el hueso, la dura y la forma de lente que toma el hematoma epidural o de forma biconvexa. Vemos acá el hematoma, miren cómo desplaza la línea media y que hasta el hematoma en forma de lente biconvexa, epidural. Igual acá. Así. Aquí está. En forma de lente. En este caso está en la fosa media, ¿no? O en la fosa temporal. Con un hematoma en partes blancas. Igual acá. Igual acá. Acá es mucho más difícil de ubicar. Pero siempre yo comparo este lado con este lado y veo que acá hay un borramiento de las surcos y de las fisuras y
confirmo este tipo de hematoma igualmente acá. Esta imagen hipodensa ya tiene un poco más de tiempo. Tenemos que verlo brillante. En una hemorragia subaracnoidea, voy a ver lesión de vasos perforantes de la pía y del aracnoides. Más frecuente en los extremos del eratoma. Hiperdensa en la tomografía, lo voy a ver inicialmente, y tiende a ocupar todo. Cisura, se mete por la cisura, por los surcos, bastante se mete por las internas, por las externas se mete la sangre. Y como complicación que voy a tener una hidrocefalia comunicante, vasoespasmos e isquemia. Tengo acá el hueso, la dura y la pía, y miren cómo la sangre se mete por los surcos y fisuras, y me va a dar esa apariencia digitiforme. Es una hemorragia subaracnoidea. Puede ser interesbiférica a nivel del hemisferio, puede ser intraventricular, se mete al ventrículo y voy a ver sangre dentro de los ventrículos. Y puede ser a veces tan imperceptible que puedo confundir con la normalidad, que lo vamos a ver acá. Por ejemplo, estas imágenes, ¿tienen contraste? Sí. ¿Qué les parece? Sí, Tiene. tiene, doctora. Sí, doctora. Sí, contraste. Sí, sí tiene. Sí, sí. Sí, No creo doctora. porque lo que parece brillante es sangre. No hay contraste. Muy bien, ¿tu apellido? Baluarte, doctora. Baluarte, ¿qué más? Baluarte Requelme. Riquelme. Muy bien. Requelme. Riquelme. Muy bien. No tiene contraste. Acuérdense que cuando la sangre, estamos hablando que la sangre se mete por los surcos y fisuras, se mete así como digitiforme, está entrando. Por ejemplo aquí, está metiéndose por los surcos, por las fisuras. Esto es una hemorragia subaracnoidea, no tiene contraste. Y se está metiendo, hasta por acá, miren, por dónde se está metiendo, por la interhemisférica. Está llegando al pedúnculo, miren acá, al tercer ventrículo se está metiendo. Entonces no, y es sangre. Ustedes van a poner las unidades Hanfield y tiene más de 60. Ahora pasamos a los TEC o las lesiones primarias. Las lesiones primarias las puedo dividir en extra y en intra. Las extras tenemos las hemorragias, todas las que hemos visto. Las intraaxiales o cerebrales vamos a tener las contusiones, las lesiones axonales, la lesión del profunda, la lesión y la hemorragia intraventricular. Las lesiones, las contusiones corticales es una incidencia del 45% de las lesiones traumáticas intraaxiales. Aquí, ¿qué va a haber? El mecanismo llamado del golpe contra golpe. Se golpeó el lado izquierdo y la leche. Parece una lesión en el izquierdo y también en el lado derecho. ¿Pero cómo? La lesión de golpe contra golpe que vamos a ver a continuación. Va a haber una fractura craneal con hundimiento. Obviamente la cabeza está estática y al haber el mecanismo del golpe, durante el movimiento vamos a poder ver estas imágenes. Impacto directo del cerebro con el hueso, es un trauma. Y las lesiones son chiquitas, puntiformes, pequeñas, de 2 hasta 4 centímetros, hasta de menos tamaño, múltiples y bilaterales. En una tomografía lo voy a ver como un área hipo o hiperdensa con hemorragia, si es que fuera activa. Y como habíamos dicho anteriormente, la resonancia es más sensible para lesiones pequeñas y no hemorrágicas. Por ejemplo, aquí, estas imágenes, ya esto, por ejemplo, ya son estos tipos de contusiones, vemos acá, redonditas, ¿no? Acá igual, acá igual. Incluso acá está produciendo edema cerebral, ¿no? Cuando lo vean en una imagen hiperdensa y al costado una hipodensa, eso es edema. Igual acá, miren estas imágenes de sangrado, ¿no? Acá igual. Y una lesión axonal difusa, ¿cómo se va a producir? Por un daño traumático del encéfalo provocado por un mecanismo brusco de aceleración y desaceleración. Y pueden acompañarse de grados variables de acuerdo a la fuerza que se va a aplicar, causando que se rompe el axón. A esto se le denomina las lesiones por cizallamiento. Y va a haber daño de la microvasculatura. Además de los llamados accidentes vehiculares, están en quienes se meten acá las caídas y los impactos craneanos son también causas de daño axonal difuso. Este daño
comúnmente va a estar ubicado entre las interfaces entre tejidos de consistencia diferente. Por ejemplo, ¿dónde lo vamos a ubicar este daño? Entre la unión entre la corteza y la sustancia blanda. Por lo que también a esto le denominamos la lesión de cizallamiento. Y tiene sí o está asociado a un defecto neuropsicológico persistente, así como se compromete la conciencia, lo que es más común en otros tipos de daño cerebral primario. Es la fuerza de cizallamiento o cortadura, como si hubieran pasado un cincel en el cerebro. Y vamos a verlo a veces como pequeños puntitos. Por ejemplo, esta es una lesión axonal difusa. Miren, esta imagen puntiforme es una lesión por cizallamiento de la caja. Acá es donde están las flechas rojas. Pequeñita, una lesión de alta densidad. Acá igual, acá casi es imperceptible, pero siempre comparen el derecho con el izquierdo y vemos que acá hay una señal hipointensa, en este caso es una resonancia. Igual acá, miren, este es un T1. Acuérdense que en el T1 es la secuencia más anatómica de la resonancia. Vemos esta pequeña señal hipointensa, y acá es hiperintensa. En este es un T2, acuérdense que en el T2 todo lo que es líquido brilla. Si brilla el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, va a brillar esta lesión porque tiene sangre. Entonces, en resonancia, quien me va a ayudar a determinar este tipo de lesiones es la secuencia de difusión. Y que eso ya lo saben los tecnólogos cuando evalúan este tipo de pacientes, ¿no? Que sí o sí tienen que presentar esta secuencia. Porque la difusión se basa en la detección de cambios de movimiento browniano de las moléculas de agua, lo que va a permitir su aplicación en numerosas patologías como las del infarto agudo del incendio. Al haber una alteración de esta señal, nos va a explicar el efecto de la rotura del axón, pérdida del movimiento molecular normalmente que tiene agua, obviamente, y por la alteración de la anisotropía normal de los axones, junto a un posible daño isquémico local. Esta vez puede ser tan pequeñita esta lesión que por eso es que no se visualiza en la tomografía. En estos pacientes donde hay una disociación clínico radiológica van a resonancia y la difusión va a ayudar mucho para esos casos, por ejemplo, de isquemias localizadas o de edema citotóxico secundario. Por ejemplo, aquí vemos esos estudios de difusión y vemos en la primera imagen, alrededor del ventrículo, vemos alta señal o hiperintensa. En este caso, una lesión axonal difusa. Acá igual, acá es menos imperceptible, pero también lo podemos ver a nivel del pedúnculo cerebroso superior del lado derecho. Por esto es necesario siempre ver toda la secuencia para poder dar un buen diagnóstico. Esta es una lesión, igual es un daño axonal difuso, pero esta es una lesión que está a nivel del cuerpo calloso aquí, y a nivel del vértice. La resonancia es mucho más sensible para el cerebro. Entonces, cuando ustedes quieran evaluar pacientes que presenten este tipo de alteraciones, pidan la resonancia. El paciente no mejora y no sale nada en la tomografía, pidan resonancia y estas respuestas se les van a presentar. Entonces, las lesiones secundarias de los traumatismos encefalocraneanos tenemos los edemas, que pueden ser difusos o focalizados, que ya hemos visto, ¿no? Edemas cuando hay una hemorragia. Las herniaciones cerebrales también son muy frecuentes, o las desviaciones de la línea media. Complicaciones vasculares, que pueden ser arteriales o venosas, y las isquemias, infartos y las hemorragias. Acá hablamos de las herniaciones. ¿Dónde se va a herniar? ¿En qué parte se va a herniar el cerebro? Puede ser a nivel subfacial, a nivel transtentorial, a nivel de las amígdalas o transesfenoidales, o unas herniaciones externas, en este caso cuando pacientes son operados, ¿no? Y el cerebro se sale hacia afuera. Herniación externa. Es una hernia subfacial, que es la más frecuente. Vean la línea media. Si la línea media está desplazada, por ejemplo, como hemos visto en los casos anteriores, ya podemos pensar en una herniación subfacial. El ventrículo lateral del mismo lado se comprime y el ventrículo del lado
contralateral se dilata. ¿En qué casos nos encontramos? En casos de infartos de la arteria cerebral anterior y de la arteria de calloso marginal, o sea, en la nivel anterior. Por ejemplo, aquí vemos, miren como la línea media, siempre hacen una línea por el centro, vemos que esto de acá está desplazado. El desplazamiento de la línea media, miren el ventrículo, del mismo lado como se comprime y el otro se puede dilatar. En este caso es del lado contrario, miren cómo la línea media se desplaza y se produce la hernia subfacial. Todo se desplaza hacia allá, este se achica y el otro se agota. Igual acá, ¿no? El desplazamiento de la línea media, esta es una hernia subfacial y esta es una hemorragia, pues una lesión tipo tensa, que ya tiene tiempo. Y va aumentando a medida que van pasando las horas. Las hernias uncales o transtentoriales, como su nombre lo dice, a nivel del tectóide, ¿no? El nivel del túnel temporal es desplazado hacia abajo y la tienda del cerebelo se va a ir hacia abajo, o sea, va a protruir esta hernia. Vamos a verla en imágenes, por ejemplo aquí. Vemos por acá, como esto de acá se va herniando, se dilata la cisterna cerebelo-puntita, que es la de acá, es la cisterna, y esto de acá es lo que se está herniando. Hay la asta temporal, que acuérdense que el ventrículo tiene una asta frontal y tiene una asta a nivel posterior, una asta temporal, se dilata y va a comprimir. A esto se le denomina una hernia uncal o transtentorial. Acuérdense que el transtentorio es la división entre el cerebro y el cerebelo, por anatomía. La amigdalina ya es abajo, en la salida, nivel del agujero magno. En este caso vemos que este poquito de cerebelo se está yendo hacia abajo. Hay un descenso de estas amígdalas cerebelosas por debajo de las líneas. Esto se denomina la línea de Chamberlain, la línea de MacGregor. Debajo de esta línea, que es el del agujero magno, vamos a tener la salida de la amígdala. Esto se denomina la hernia. Y una externa es una hernia a un paciente posoperado, en este caso le han sacado un pedacito del huesito del lado derecho y vemos cómo el cerebro sale hacia afuera. Va a aliviar la presión intracraniana, pero va a producir un tipo de hernia cisterna. Y a este nivel vamos a tener las complicaciones de tipo infeccioso. Y pasamos a las lesiones secundarias o el edema cerebral difuso. Ya habíamos visto ya varios ejemplos. Borramiento totalmente. Los surcos y escuras se borran. Por ejemplo, vemos escuras, vemos surcos, nada, no se ve nada, todo está totalmente borrado. Esto se denomina un edema cerebral. Podemos incluso ver una rayita del ventrículo. Ventrículos pequeños y comprimidos, no hay entre la sustancia blanca y la sustancia gris, no podemos diferenciar. E incluso podemos ver también el edema interendiférico a nivel de las ventrículos. El centro del acá, otros ejemplos de edema cerebral, borramiento total. Miren cómo están los ventrículos pequeñitos, comprimidos por el edema. Igual acá, igual acá. Y la hemorragia intraventricular es un pronóstico malo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo, o sea, hay ruptura de vasos a nivel del surepéndigo o hematomas que van a disecar a los ventrículos. En tomografía, ¿cómo lo voy a ver? Con hiperdensidades, o sea, pongo mis unidades Hansen aquí y veo que estos son más de 60. Puede tener sedimento hemático, o sea, la sangre se coagula y va a cambiar de color. Esto está dentro del ventrículo, ¿no? Son las hemorragias, igual acá, son los cuernos frontales y los cuernos temporales. Esta es una tomografía, tampoco no sé por qué no abre cuando estoy con la laptop, pero tiene acá una lesión. ¿Esto será intra o extraaxial? Intracción. Intercial. Muy bien. Los apellidos de los que respondieron. Ríos. Ríos Rúa, sí. González Saavedra Ríos también. Rúa, Solís y González Saavedra. Muy bien. Es intraparenquimal, porque está dentro del cerebro. Esto era una
Era una masa que estaba sangrando, ¿no? Era un tumor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí del traumatismo encefalocraniano? ¿Logran visualizar la segunda diapositiva? ¿Accidente cerebrovascular? No, doctora. No se ve. Disculpe, una pregunta. Sí, dime. Antes de la hemorragia ventricular, ¿cuál era la que iba? No pude estar porque mi internet está recontra mal. Me está sacando. ¿Antes de la hemorragia? Antes de la ventricular, la que tenía pronóstico malo. Antes de la hemorragia, ¿quién iba? No te entiendo. No, doctora, ok, gracias. No entiendo tus preguntas. O sea, ¿qué diapositiva iba antes? Pero les han mandado las diapositivas. Ah, ya, ok, gracias, doctora. Sí, les he mandado al grupo, a las delegadas. Doctora, aún no nos ha enviado. Ah, ¿no les has enviado? No, doctora. ¿Que yo no he enviado? No, sí. Vamos a ver. ¿O no? No, doctora, todavía no envía las diapos de neuro. Y todo es gastro. A ver, espérate. Me estoy confundiendo con la científica. Tengo tantos alumnos que ya llega un momento en que me cruzo. Sí, pues estoy viendo que no he mandado. Ya, al acabar les estoy mandando. Compañero preguntaba, pero sí les voy a enviar las diapositivas, no se preocupen. Ya, entonces vamos a seguir con esto de acá. Me avisen si lo visualizan, por favor. Sí se ve, doctora. Sí se puede, doctora. Accidente cerebrovascular, ¿no? Isquémico, ajá. Ya. Pasamos a la segunda diapositiva, que es el ACV isquémico. Accidente cerebrovascular isquémico. ¿Cuál es el objetivo? Uno, tienen que saber la anatomía. El que no sabe anatomía vascular cerebral, entonces no. Primero sepan la anatomía y de ahí pasamos a la patología. Conocer cuáles son los aspectos generales del ACV isquémico, reconocer un ACV isquémico, una isquemia y una hemorragia tienen que saber, y a través de los diferentes estudios de imagen. Ya hemos visto la parte de sangrado, ¿no? Lo que es el hematoma epidural, el subdural, la hemorragia suragrande y los tipos de lesiones axonales difusas. Y ahora vamos a pasar a esta parte de la isquemia. ¿Qué es la isquemia? ¿Qué es un evento vascular isquémico? Es responsable, miren, del 10% de las muertes en los países industrializados. Y es responsable también de la gran carga de discapacidad, ¿no? De pacientes que tenemos con este tipo de patología. Es, vamos, a la larga, la familia quien va a sufrir con un paciente que tiene este tipo de secuelas. La neuroimagen juega un papel muy importante en lo que es el ACV. En los 87% son de tipo isquémico. Actualmente la ventana para el tratamiento con el TPA es de tipo endovenoso. ¿Alguien ha leído sobre el TPA? El tiempo en que tenemos que esperar o que tenemos el tiempo para recuperar esa parte del cerebro isquémico, miren, 3 a 4.5 horas. Por eso es importante que en muchos hospitales se crean las unidades de Stockley's. Paciente que lleva a la emergencia se le pregunta, ¿desde cuántas horas está así su paciente? Ahorita, recién, se ha caído y ha perdido el conocimiento y tiene déficit motor. Y empiezan a contar y empieza a correr las horas para poder darle chance a que esa parte del cerebro se recupere. Tenemos entre 3 a 4.5 horas. El diagnóstico es clínico y es muchas veces equivocado, miren, en un alto porcentaje. 10 a 30% se equivocan en el diagnóstico. Y para esto es importante que ustedes aprendan
los territorios vasculares. Saber en qué parte o qué zona voy a encontrar a la arteria cerebral anterior, en qué parte a la arteria cerebral media o a la posterior, y saber qué territorio de mi arteria está ocupado. Para esto lo van a tener que estudiar y repasar, porque eso es anatomía. Entonces vamos directamente. ¿Qué partes de los núcleos lenticular, el núcleo caudado, y qué parte del cerebro va a estar afectada? Si yo veo una imagen hipodensa, este nivel, ya está en el putano. Si yo veo a ese nivel, ya está a nivel del núcleo lenticular. Y para eso tienen que repasar la anatomía para que no se pierdan. Por ejemplo, este es un infarto de la arteria cerebral media. ¿Y por qué digo de la cerebral media? Porque en este dibujito vemos los territorios. Todo lo que está amarillito es el territorio de la arteria cerebral media, tanto en cortes axiales como en cortes coronarios. Eso sí lo tienen que aprender para que se puedan guiar en el examen, ¿no? Si una lesión está a este nivel, es de la cerebral media. Si está adelante, es de la cerebral anterior. Si está por atrás, no. Si está al costadito, tienen que saber los territorios. Te los dejo ahí para que repasen en casa. Y, por ejemplo, este es un infarto, ya habíamos dicho, y hay ramas tanto corticales y a nivel lentículo estriadas, profundamente a nivel del lado derecho. No voy a ser tan fina en el examen de preguntarles, por decir, ¿no? ¿Dónde están las arterias lenticulares? ¿Dónde están las coroideas? Eso no. A mí lo que me interesa es que sepan reconocer los territorios. Eso, lo demás que queda para los residentes. Entonces empezamos con un ACV isquémico. ¿Qué es un ACV isquémico? Es una interrupción del flujo de sangre en el cerebro que va a resultar en una isquemia o en un infarto cerebral, que va a conllevar a un déficit neurológico variable. ¿Cómo lo clasifico? Según el tiempo. Si es hiperagudo, miren, estoy entre las 0 a 6 horas, y si estoy ya pasando el hiperagudo 6 a 24, el agudo de 24 hasta 7 días, el subagudo entre 1 a 3 semanas, y cuando yo digo cronicidad, cuando pasa las 3 semanas. ¿Cómo es la fisiopatología de este tipo de enfermedad? Al estar ocluido un vaso, ¿qué le va a pasar? No hay aporte, pues no llega sangre a ese pedacito del cerebro, se interrumpe el suministro ¿de quién? Del oxígeno y de la glucosa, y que va a impedir la eliminación de productos de metabolismo. Y si no hay flujo, ¿qué va a producir con esa parte del cerebro? A la larga hay una necrosis de tipo tisular con edema citotóxico del encéfalo. Entonces, cuando este aporte sanguíneo se va a restablecer, se va a poder recuperar las funciones perdidas. Por el contrario, en caso de mantenerse el bajo aporte de sangre, se establece el infarto cerebral. Y vemos acá en esta imagen que hay una zona del cerebro que está afectada y vemos incluso las partes que están afectadas. La parte central sería la parte necrótica y la parte externa, que también está comprometida, es la penumbra. A más pequeña la parte necrótica, mayor probabilidad de yo poder recuperar el cerebro. Esta penumbra puede ser reversible si es que el tratamiento es adecuado. Entonces, para eso yo uso el TPA, o llamado el activador tisular de plasminógeno, que es un medicamento que se utiliza para tratar este tipo de ACVs, ¿no? Los ACVs isquémicos. Causas. ¿Cuál es la principal causa de los trastornos cerebrales isquémicos? Es la tromboembólica. ¿Alguien me puede explicar qué es un trombo, qué es un émbolo? El trombo es producido por la acumulación de placa y El émbolo es un coágulo que viaja, doctora. Del corazón, generalmente. Salcedo, doctora. Muy bien, apellido de los que respondieron. Salcedo, Baluarte, doctora. Salcedo. Carrillo, doctora.
Un trombo Salcedo. Baluarte. Salcedo. Rica, doctora. El trombo Salcedo. está estático. Un émbolo va a Salcedo. viajar a un vaso más pequeño. Va a quedar obstruyendo el vaso sanguíneo. Muy bien. Pero decía su compañera que es más frecuente que el émbolo venga del corazón, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora, por fibrilación auricular normalmente. Sí, doctora. Y el trombo Puede viajar. El trombo se El trombo de las bloquea el arterias flujo carótidas. sanguíneo del vaso. Muy bien, ¿quién dijo las arterias carótidas? Baluarte otra vez, doctora. Baluarte Riquelme, Riquelme. ¿no? Riquelme, entonces que te cambie el apellido. Ya, muy bien, Baluarte. Es de las carótidas, ¿Qué? ¿no? Lo más, porque es más cercanía, los trombos, ¿ah? Muy Doctora. diferente que Doctora, Sí, dime. cuando es en la carótida no es una, o sea, no condiciona una isquemia por lo general. Cuando viene de las carótidas no son solo trombóticas, sino son trombo, ay Dios mío, contienen... No, estaba preguntando la diferencia de un trombo y un émbolo, ¿no? Ah, ya. Claro. De las carótidas, ¿qué se puede desprender? Se puede desprender placa blanda, la placa mixta, y una placa de ateroma, o sea, algo calcificado, ¿no? Es la cercanía. En cambio, un émbolo es algo que viaja, algo que se forma en el corazón, que se va a formar en los vasos periféricos, secundario a una aterosclerosis. También, ¿no? Por ejemplo, la patología llamada tromboembólica. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Los mayores de 55 años, los hombres, las y todo que este tienen tipo de arritmias cardíacas. Arritmias, los hipertensos, los dilémicos, los diabéticos, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces hay factores de riesgo para eso. Y la clínica tenemos lo más frecuente, la hemiparesia y la hemiafasia, paciente a quien siempre, ustedes ya han derecho el estudio neurológico, ¿no? Cómo se evalúa, ver la diferencia, le hacen reír al paciente, a ver, señor ríe y está con la sonrisa al revés, un lado está arriba y el otro lado está abajo. Dificultad al caminar, pérdida del equilibrio o de la coordinación, mareo, dolor de cabeza brusco, intenso. Puede estarse acompañado de otros síntomas, pérdida de la visión en uno o ambos ojos, ¿no? Entonces hay que siempre saber reconocer ese tipo de patología. En el estudio de imagen pediré un CT sin contraste para excluir primero la hemorragia. ¿Qué pasa si yo le meto contraste a este paciente? ¿Podré verlo? Voy a confundir mi diagnóstico. Primero, inicialmente pidan sin contraste para excluir la hemorragia y para evaluar el grado de lesión cerebral. Identificar si la lesión vascular es la responsable o no de cómo está nuestro paciente. Entonces, es crítico responder estas preguntas. De nosotros mismos como médicos, ya, hay una hemorragia intracraneal, ya lo descarto. Hay un trombo, hay un émbolo en un vaso grande. ¿Y cómo podré evaluar esto? El trombo o el émbolo en un vaso grande. ¿Qué estudio voy a pedir? Y si me va a servir. ¿Resonancia magnética? Una angiotomografía, doctora. Angiografía cerebral. Pero ¿qué es lo que tenemos más en los hospitales? Lo primero que se pide. Radiografía. ¿Ecografía Doppler? Muy bien. ¿Quién dijo ecografía Doppler? Yo, doctora Hidalgo. ¿Hidalgo qué? Hidalgo Aedo. Juana. Hidalgo Aedo. Digan sus dos apellidos porque estamos con un grupo bien grande de alumnos. Porque hay varios Hidalgo. Ya. La ecografía. El Doppler ¿de quién? De las carótidas. Este estudio me va a ayudar a ver qué arteria está tapada. Si es la común,
si es la interna, si es la externa, inicialmente me va a ser de mucha ayuda. Si me dice, sí está lleno de placas ateromatosas, tiene placa blanda, ahorita incluso en la ecografía a veces está saliendo el trombo. ¿No? Es peor, lo pone en lugar de ayudar al paciente, lo empeora. Que tienes que hacerlo bien despacio y no estar comprimiendo mucho el vaso. Y una vez que, la ecografía no me logra ayudar en mi diagnóstico, ahí recién pediré lo que decía su compañera, la angiotomografía. Sea de carótida o sea de cerebro, es diferente. Los tiempos son diferentes. Pidan lo que es. No pidan, en el cerebro me va a salir carótida. No, porque los tiempos son diferentes. Y el tecnólogo va a tener que hacer la reconstrucción y no le va a salir bien. ¿Qué más pido? ¿Qué parte de mi cerebro se va a salvar? ¿Qué parte no se va a salvar? Porque es importante para el tratamiento que les voy a dar. Entonces, miren, en mi tomografía sin contraste voy a tener signos precoces de isquemia. ¿Qué parte de mi cerebro? Al ver este signo puede estar afectado. El signo de la arteria cerebral hiperdensa. Se debe a la presencia de ¿quién? De un trombo de tipo arterial. Presenta una elevada especificidad, pero baja sensibilidad y muchas veces da falsos positivos. Porque este signo significa que en un estudio sin contraste voy a ver la arteria cerebral de alta densidad, la voy a ver blanca. Pero no solamente puede ser por una isquemia, puede ser una calcificación vascular, puede ser un hematocrito o paciente con hematocrito alto. ¿Qué más voy a ver? Hipodensidad. Busque siempre su primera mirada en una tomografía, donde más frecuencias efectas son los ganglios basales. O sea, sus ojitos deben estar ahí. Y para eso apréndanse en todos los núcleos lenticulares, donde está el putamen. Sepan diferenciar esas áreas del cerebro, el nivel de los ganglios basales. Ya, es del derecho, es del izquierdo, está en la cápsula externa, en la cápsula interna, y para eso tienen que repasar una tomografía. Entonces, secundarios a quién? A una hipoperfusión y a un edema citotóxico. El signo del revete insular. Vayan a nivel de la corteza de la ínsula y vamos a verlo más adelante. Hay una pérdida de diferenciación en la cápsula externa y extrema de la cápsula de la corteza de la ínsula. Hay un borramiento de los surcos de la convexidad también. Secundarios, como ya hemos dicho, a hipoperfusión y edema. Ahora vamos a ver estos signos en imagen. Por ejemplo, aquí, este es de acá. Vemos una imagen hiperdensa, como una línea. ¿Esto tiene contraste? No tiene. ¿Pero por qué? ¿Por qué sé que no tiene? Porque esto de acá es el ventrículo. Esto blanco es una calcificación. Esto también lo veo blanco. ¿Puede ser una arteria? Sí, puede ser. ¿Puede ser una calcificación? Sí, también puede. Entonces acá uso mis unidades Handle. Esto magnifico, esta parte de acá, lo magnifico y mido las unidades. Si esto es de calcio, me va a salir alto. Pero si es sangre, me va a salir en más de 60. Entonces estos signos tempranos, menos las 6 horas de infarto del cerebro, los voy a ver en tomografía sin contraste. Es el signo de la arteria hiperdensa. Acá, por ejemplo, hay una alteración o una diferenciación entre el borde, miren, esta parte de acá no la ven más oscura, y acá siempre comparen el lado derecho con el lado izquierdo. En este hay una pérdida de la diferenciación entre este lado y este lado. De la manera normal con la corteza, esta le llama la ínsula. Al haber esta pérdida de diferenciación, yo puedo sospechar que aquí hay una patología. Y a esto le llamo el signo de la cinta insular. Debería verlo así, bien bonita la ínsula. Así. Cuando hay un borramiento, hay bien asimétrico. Puedo sospechar. Y si hay clínica, con mayor razón. Y este se le denomina el último de acá. En la C hay un borramiento sulcal mínimo. Entre el lado derecho y el lado izquierdo, una pérdida de diferenciación entre la materia blanca y la materia gris. Comparen siempre este lado y vamos a ver la diferencia. Entonces, ver estos signos es muy, muy importante que lo sepan.
el de la ínsula, de la arteria cerebral hiperdensa y el borramiento subcraneal. Entonces, vamos a tener signos sugestivos de mala evolución clínica. Paciente hay un tiempo en entre la llegada de este paciente, a medida en que pasan las horas, en lugar de recuperar el movimiento del miembro que está afectado, empieza a empeorar. Hay una peor evolución y hay mayor riesgo que haya una transformación de tipo hemorrágica. Por eso es importante las llamadas, los stroke, saber en qué momento voy a poner el TPA. Y para esto me valgo de la escala de Aspens. Habíamos hablado de los territorios cerebrales. Eso no lo voy a tomar en el examen porque esto ya es para residentes, pero ustedes como futuros médicos generales que van a saber, tienen que saberlo, porque ustedes van a estar responsables de la emergencia de que en algún momento de sus vidas van a ser internos, van a ser residentes, tienen que saber que hay este tipo de escala, en la que voy a ver diferentes territorios, voy a determinar un puntaje por cada territorio afectado y de esta manera voy a obtener unas, de acuerdo al puntaje que hemos visto, a este de acá. Si por decir, yo veo una imagen que está afectando todo este lado, voy sumando mi puntaje y voy viendo qué parte del cerebro está afectado. Si este Apex es mayor a 7, irá a fibrinolysis. Si es menor a 7, aguanto la fibrinolysis. Una tomografía sin signo de isquemia aguda me puede dar puntaje de 10, en este caso, y por cada área se va a restar un punto menos. Pero no les digo, yo lo pongo para que sepan que ahí no les voy a tomar en el examen esto, porque esto es más para los residentes, para los médicos asistentes. Entonces, en tomografía, también voy a poder evaluar mediante los llamados estudios de perfusión cerebral, saber qué parte de mi cerebro se puede salvar y en qué porcentaje es lo que le interesa al neuro. Para esto tengo mis reconstrucciones, tanto coronales, sagitales y axiales, mi grosor de corte, que es pequeño, 3 milímetros. Valoro, una vez que yo he valorado la escala de Aspect, veo acá una lesión hipodensa y del lado derecho igual aquí una lesión hipodensa. Es importante trabajar en tomografía con ventanas. La ventana de stroke, que así se le llama, para ver isquemia, es esta, 35 a 40. Eso lo hago en la máquina o en la computadora, ¿no? O en los programas que puedan tener acceso ustedes. Ponen esta ventana de 35 a 45, o a veces los mismos programas tienen ventana stroke. Machucan el botoncito y se va a colocar la vista. ¿Y para qué uso esta ventana? Para que yo lo que no lo podía ver acá, lo voy a poder ver mucho mejor con este tipo de ventana, llamada también ventana stroke. Entonces, ¿qué es una perfusión cerebral? ¿Qué parte de mi cerebro voy a poder recuperar? Se dice que voy a poder evaluar toda la parte del cerebro, pero no es muy útil para evaluar la parte infratectorial. Y uso una serie de mecanismos como el tiempo de transición media, la parte de la sangre que va a llegar, esto llama una parte técnica de lo que es los tecnólogos. Evalúo todas estas secuencias. ¿Y para qué me sirven estas secuencias? Para evaluar mi área de peligro. O sea, ¿qué parte de mi cerebro voy a poder recuperar? Por ejemplo, yo tengo acá una área que hay hipoperfusión. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, acá. Le digo al médico, el 25% se va a poder recuperar. ¿Qué área de mi cerebro está comprometida? Para eso me sirven los tiempos de los estudios de perfusión cerebral. No es necesario que se aprendan todo esto, los pongo de ejemplos, y que sepan que hay este tipo de estudios en tomografía y me va a permitir recuperar, va a ver qué porcentaje de mi cerebro va a poder recuperarse. Pasamos a los estudios. ¿Y qué pediré? Por ahí dijo su compañera. Primero la ecografía, Doppler de carótidas, luego la angiotomografía. Pidan así, angiotomografía. Porque si ustedes piden una simple tomografía de cráneo con contraste, no vamos a poder evaluar el polígono de Willis. Entonces pidan angiotomografía. Por ejemplo, acá vemos qué bonito se han pintado todo nuestro polígono.
Y evaluamos el punto de oclusión de la M1, en este caso de la arteria cerebral media, pero del lado derecho. El punto M1 estaba por este nivel. Yo aquí no quiero que sepan los territorios, pero sí que me sepan, ya, esa doctora es del territorio de la cerebral media. Para eso van a repasar lo que les mandé en la tercera diapositiva, los territorios. Vemos acá una oclusión, y efectivamente hay una oclusión al segmento M1 de la cerebral. Igual acá hay un defecto de represión a nivel pero del lado de la cerebral media del lado izquierdo. Entonces, cuando ustedes le pregunten, o cuando vean los territorios, ¿qué parte o qué arteria está más comprometida? Digo porcentaje, la cerebral. O sea, no van a tener pierna. Se olvidaron el territorio y dicen cerebral media, la van a acertar, ¿no? Igual acá veo una arteria cerebral media hiperdensa. Este es un estudio sin contraste. Entonces ya estoy sospechando, algo está pasando aquí. Le hago su angiotomografía y efectivamente este lado no visualizo. Significa que acá hay un trompo, no me está permitiendo ver todo este trayecto del lado por la presencia de un trompo. Confirmo mi diagnóstico. Por ejemplo, acá, cuando decimos una colateralidad, ¿no? Podemos obtener incluso puntajes. Cuando un 0 no se aprecia circulación colateral. Un 1 cuando se visualizan algunos vasos o unas colaterales periféricas en la parte del territorio que esté isquémico. Y un 2 es la relación completa del territorio isquémico por las colaterales, y un 3 sería un flujo sanguíneo totalmente normal. Por ejemplo, yo tengo un área de mi cerebro en la que veo que no hay flujo totalmente, y siempre la comparo con el otro lado. ¿Qué pasa cuando una parte del cerebro no se irriga? El mismo cuerpo o el mismo cerebro busca formar colaterales. Ya, si esta parte es isquémica, me voy por otro lado. Se vuelven a formar colaterales. Este es un grado 1, por ejemplo. Veo que hay una parte donde no hay flujo y ya hay aumento de colateral. No están saliendo por ahí buscando poder irrigar el área que está afectada. Y por ejemplo, vemos que no hay flujo en el lado izquierdo, hay totalmente ausencia de flujo. La resonancia magnética es mucho más precoz para los estudios de ACV, pero lamentablemente en el MINSA no tenemos todos los hospitales acceso a la resonancia, solamente en Lima tenemos al 2 de Mayo y al Cayetano, que tienen resonadores, el resto del hospital no tiene. Y si tienen, no lo tienen activo. En el seguro, la mayoría de hospitales nivel 3 lo tienen. El nivel 2 no lo tiene, menos el 1. Entonces, la resonancia me va a ayudar en su estudio de difusión y de ADS, ¿no? Y me va a dar el grado de isquemia. Y para eso, ¿se acuerdan que no servía el tiempo de vuelo? O el llamado TOF, para ver trombos en la arteria cerebral media. Estos tiempos de vuelo, por ejemplo aquí, me dice que esta parte de la arteria basilar está obstruida, no hay flujo, ¿no? Por un trombo. También la resonancia me ayuda a ver los infartos. En este caso hay una gran área del cerebro que no hay flujo. Miren acá, esta es una secuencia en la que voy a ver una imagen hipointensa en la que no voy a encontrar flujo. Y en la C voy a poder visualizar casi en forma diferente, por ejemplo, en la A. ¿Qué secuencia sería? ¿Esta es una? ¿Qué secuencia sería esta? De lo que hemos visto. Una difusión. Cuando ustedes vean así todo borroso, que no se parece a un T1, eso es una difusión. Esta es una inversión. ¿No? Veo todo al contrario, todo lo que brilla lo veo en una inversión de líquido, en este caso de líquido atenuado, y la C es una consistente con un hiperagudo menor a 6 horas, ¿no? De un paciente que ha tenido un infarto de miocardio.
se pudo ver que el cerebro está afectado a nivel de unas tenues densidades, hiperintensidades a nivel del cuerno tal. También los estudios en este caso, los estudios de resonancia y de tomografía. Acuérdense que la tomografía, todo lo que brilla, es una placa cálcica. Hay una batería. Entonces lo que tengo que yo es buscar y ver qué estudio me va a poder ser más útil, ¿no? Entonces, para placas cálcicas es muy importante la tomografía, mientras que la resonancia es un estudio mucho más útil. Me va a permitir poder diferenciarlo entre las placas llamadas blandas, las placas mixtas y las placas cálcicas. Bien, acá veo que hay una imagen de alta densidad y veo que acá hay una interrupción del flujo. Esta es una tomografía. Vamos a ver si abre. Si abre. A ver, alguien que me pueda dar un diagnóstico después de todo lo que hemos visto. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su impresión? ¿Qué territorio hay o no hay isquemia? ¿Y en qué lado? Comparen siempre derecha con izquierda. Es un paciente de 79 años, mujer, un paciente anciano, que viene con déficit neurológico del lado derecho. ¿Sería un infarto de la arteria cerebral media? ¿Del lado izquierdo? Okay. Muy bien, ¿tu apellido? Baluarte. Baluarte Requelme, muy bien. Sí. Efectivamente, hay una hipodensidad, como dice su compañera. Acá vemos en el lado izquierdo, en toda esta zona de acá, miren, hasta arriba, ese es territorio de la cerebral media. Si ya saben, ya pueden defenderse en la emergencia, porque les van a decir, a ver, el interno, ¿qué cosa hay ahí? Usted no sé qué será, no me enseñaron, ¿no? Pero les estoy enseñando los tips, porque estoy haciendo neuro, es bien amplio, es tan amplio que no alcanzaríamos en un mes en hacer neuro. Pero imagínense el poco tiempo que tenemos. Entonces solamente me queda enseñarle los tips, cómo reconocer, cómo hacer un buen diagnóstico, cómo pedir un estudio. Que eso no te importa a la larga, porque esos, ustedes cuando sean médicos generales van a ser responsables del área. Entonces es importante repasen los territorios vasculares para el manejo de un ácido isquémico, como esto incluso puede en el tiempo ir cambiando. En diferencia de los estudios de imagen, el gol estándar, acuérdense, es la resonancia con la secuencia de difusión y los diferentes estudios que nos van a ayudar para el diagnóstico de un accidente cerebrovascular. Inicialmente una tomografía sin contraste, luego pasamos a la ecografía Doppler carotidio y luego recién pasamos a la angiotomografía, dependiendo de lo que queramos evaluar, las carótidas o el cerebro, ¿no? O el polígono de Willis en este caso, donde el tecnólogo nos va a presentar el polígono de Willis en 3D, ¿no? En movimiento, y nos vamos a poder evaluar todas las ramas de este polígono. Muy bien. Esta es la parte de la teoría. Entonces empezamos con los grupos que están listos. Como son varios, no vamos a llegar a alcanzar todo. Los que tengan listo, y obviamente los que tienen ahorita su exposición van a tener mayor nota, a diferencia de los que van a hacer el jueves o el viernes. Entonces empezamos, por favor, resúmenes. Cuando vemos resúmenes es que no perdamos tiempo leyendo algo que no. Vamos directo al grano. ¿Qué es lo que nos sirve? Esto es para esto, doctora, el paciente encontré esto, el diagnóstico, y aquí acabó. No pierdan el tiempo en teoría, que eso cada uno en casa lo va a repasar. Vamos. De cualquier grupo pueden empezar.
Doctora, ¿se nota mi pantalla? Y se nota tratamiento paliativo. Y ahora sí, estamos con... ¿Lo puedes poner un poquito más grande? Sí, un momento. Ya. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que son las tumoraciones cerebrales. Ya. Ellos son los integrantes del grupo. La que les habla es Gabriela Maite Salazar Pasca. Bueno, lo que son las tumoraciones cerebrales... ¿De qué grupo eres? ¿Del jueves o de los viernes? De los jueves, doctora, primer turno. Y soy grupo 2. Jueves 7 de la mañana, ¿no? Sí, doctora. Grupo 2. El que sepa la respuesta, presione y va a hablar, pero traten de no cruzarse. Quien primero activó su micrófono, habla y deja al otro y van a tener tiempo todos de hablar. Pero me van a decir su nombre y el grupo a que pertenece, ¿ya? Porque tengo acá varios grupos hoy día. Entonces empezamos con los tumores cerebrales. Ya. Bueno, lo que son primero vamos a dar un concepto de lo que son las tumoraciones cerebrales. Y bueno, como sabrán compañeros, lo que es las tumoraciones cerebrales son células madres que se salen de control y se van a comenzar a tener un crecimiento desconocido. Entonces, tenemos lo que son tumoraciones cerebrales y lo que son las intracraneales. Y estas vamos a tener que van a ser el 2% de todas las neoplasias en adultos. Y en el caso de los niños menores de 15 años van a ser el 15%. Y se van a conocer como las tumoraciones cerebrales. Ahora, cuando hablamos de metástasis, bueno, esa también va a ser frecuente y la vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Y van a ser metástasis en un 50% lo que son las primarias. Y ya cuando se convierte en cáncer, bueno, eso es porque va a dañar otros órganos y después va a ir invadiendo el sistema nervioso central y se va a ir propagando, ¿no? Y va a dar lo que es un mal pronóstico en un largo plazo. Bueno, entonces también tenemos lo que son las tumoraciones secundarias, ya que esto viene a ser lo que ya es porque no empieza en el sistema nervioso central, sino es que inicia, por ejemplo, en el pulmón y se va a ir propagando, ¿no? La metástasis. Cuando hablamos de las tumoraciones primarias es cuando van a ser en el sistema nervioso central y van a ir y se van a ver lo que son las células gliales y ahí encontramos lo que son los astrocitos, después los oligodendrocitos y después en los podocitos. Y estas células madres van a dar lugar a estos sitios de células diferenciales, lo que van a ir adquiriendo lo que es la capacidad de que haya un tumor. Ahora, también tenemos lo que son las células madres meningias, ¿no? Quienes son los más comunes. Ahora, en lo que es metástasis puede haber tumores bien diferenciados y pocos agresivos, y hay unos que son más invasivos, ¿no? Entonces, vamos a tener lo que son los meningliomas, que son los más frecuentes de todos los tumores primarios del sistema nervioso central. Ahora, lo que es el segundo más frecuente vendría a ser lo que son las células gliales, ¿no? Después tenemos los menos agresivos, los un poquito más agresivos, que son las gliomas multiformes. Ahora, hay 7 tipos de tumores cerebrales primarios, como los astrocitomas, los craniofaringioma, los epidiomas, y bueno, ¿cuáles son estos factores de riesgo, no? ¿Cuáles son estos? Bueno, es lo que es la radiación ionizante en pacientes que están expuestos a los rayos X con luz gamma, ¿no? Y también tenemos lo que son los síndromes genéticos que van a llevar a mutaciones, ¿no? En todas las partes del cuerpo. Ya. En lo que son los signos y síntomas, vamos a tener los que son los focales. Entonces, bueno, aquí va a haber lo que es el tumor va a irradiar a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte frontal, un paciente puede afectar lo que es el raciocinio, ¿no? Si el tumor puede estar en la parte parietal, que puede afectar la parte sensorial del paciente,
y en la parte temporal va a afectar lo que es la memoria y en la occipital lo que es la visión, ¿no? Entonces, en cualquier parte de la corteza va a irradiar lo que es se va a concentrar y vamos a tener lo que son las manifestaciones generalizadas, ¿no? Como la hipertensión intracraneal, que el paciente le va a provocar lo que son cefaleas, vómitos y náuseas, ¿no? Que es lo más frecuente. También va a haber una alteración en la memoria, lo que también son crisis convulsivas y pues cambios en la personalidad, ¿no? Y también pues ¿no? un déficit sensitivo motor. Ahora, las características es cuando el efecto va en masa, ¿no? Por el crecimiento del tumor intracraneal, ¿no? Que va a presionar a las estructuras cranianas. Ahora, cuando hay vómitos, náuseas y cefaleas, hay un aumento de la intensidad, ¿no? Va a haber cambios en la posición. Bueno, vamos a ver lo que es la maniobra de Balsamac, que también cambia lo que es la presión intracraneal. Ahora, lo que también es el fondo de ojo, también pues es importante realizarlo porque nos va a dar si hay un aumento de hipertensión intracraneal. Ahora, lo que es el PEC es, este es un procedimiento que se inyecta lo que es la glucosa, que es radioactiva, para ver dónde, en la parte de nuestro cerebro, para ver dónde hay más acción metabólica, ¿no? Para ver si el tumor se invadió y llegar a lo que son las operaciones, ¿no? Para ver si es benigno o maligno, ¿no? Y bueno, en lo que es el tratamiento paliativo, bueno, vamos a encontrar lo que es la quimioterapia, lo que es la radioterapia, que también puede ser curativa, ¿no? De alguna forma, para los tumores benignos, especialmente para localizar el tamaño y dónde está el tumor específicamente, ¿no? Después también tenemos lo que son los esteroides, como la dexametasona, que hace que haya una disminución del edema vasogenético, ¿no? En lo que está asociado a los tumores. Y la carbazepina en caso de pacientes que sean epilépticos. Ahora vamos a ver lo que es el caso clínico. Bueno, ahora pasamos al caso clínico. Este tiene como nombre tumor metastásico a cerebro en una paciente de 39 años en el Hospital Santo Tomás en abril de 2005. Siguiente, por favor. Se va a tratar de una paciente femenina de 39 años que va a ser traída por su papá a sus urgencias porque va a presentar un episodio convulsivo por primera vez que va a ser acompañado de caída de sus pies, mordida de lengua y pérdida de conciencia. Además que también sufre de cefalea frontal intensa que no se irradia y no se mejora con analgésicos, que en este caso la paciente tomó acetaminofén y lo tomó y este episodio fue antes del episodio convulsivo. Como antecedentes personales patológicos, va a presentar hipertensión aproximadamente desde hace 5 años y también acceso en mama derecha que fue drenado hace 5 años. Se le va, en sus signos vitales, va a tener una presión de 130/90, una frecuencia cardíaca de 66, de pulso también de 66 y una frecuencia respiratoria de 20. Que como podemos ver, su presión está elevada, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, se le hizo un interrogatorio por aparatos y se vio que en su cabeza tenía cefalea frontal, que es aproximadamente de 4 meses, que se asociaba a visión borrosa. Y luego se le hicieron las imágenes. Primero se le hizo una radiografía de lateral de tórax, anteroposterior, y lo que se encontró fue una silueta cardíaca conservada, pero una opacidad mal definida en la región iliar izquierda, y también una opacidad pseudonodular para cardíaca izquierda. Luego se le hizo
2 días después una tomografía computarizada cerebral simple y como se ve en la imagen se encontró una lesión extensa y podensa con edema circundante y aumento de la densidad meningia a nivel frontoparietal derecho, ¿no? Que condiciona un leve desplazamiento transcefálico de la línea media. Siguiente, por favor. Por ello, 3 días después se le hizo una tomografía computarizada de cerebral contrastada y se encontró una lesión nodular en el área frontal derecha. Por lo tanto, luego, un día después, se le hizo la resonancia magnética y lo que se encontró fue una masa parenquimatosa frontal del lado derecho que comporta isotensa en T1 y hipointensa en T2. Entonces concluye que hay una lesión tumoral frontal del lado derecho. Siguiente, por favor. Y por último también se le realizó una tomografía de tórax y se encontraron lesiones nodulares sólidas en ambos campos pulmonares. Por lo que como diagnóstico diferencial se tuvo un glioma, que es un tumor maligno de las células de la glía, que va a estar localizado en el cerebro. Luego también el meningioma, que va a tener su origen en las células aracnoides de las meninges. Y también se cree que fue una metástasis de cerebro, ya que ese tumor lo más probable es que sea secundario de otra fuente primaria, ¿no? Y como tratamiento, pues se refirió al Instituto Oncológico Nacional para Radioterapia con un tratamiento paliativo y no fue candidata para la cirugía porque ya tenía muchos tumores metastáticos. Gracias, eso sería todo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Ya, una de las preguntas es, ¿qué tipo de tumor cerebral es el más común en adultos? Tú me dices si levantan la mano, porque yo no puedo ver. Gliomas. Ya, ¿puedes decir la pregunta? Gliomas. Gliomas, ya, muy bien. Sí, es correcto. ¿Apellidos? La segunda pregunta. ¿Apellidos de los que respondieron? César Reina, jueves de las 10 a 1. César Reina, muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo? ¿Apellido? Uy, no te escucho. Te escucho entrecortado. Qué raro.